en diálogo con Al Sur del Río Bravo. Le damos la bienvenida al Sur del Río Bravo a Gilberto López y Rivas. Él es antropólogo, investigador mexicano, es columnista del diario La Jornada, tiene una larga trayectoria en política, en periodismo. Gilberto, ¿cómo estás? Bienvenido al Sur del Río Bravo. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, Gilberto, queremos que nos ayudes a entender esta nueva era que se abre en México, que ha despertado una ola de entusiasmo en toda América Latina en torno a México. Por estos días usted decía que México es un país en ruinas, devastado, con una crisis económica, social, humanitaria y política exponencial. Le pregunto, ¿qué cree que podrá hacer Andrés Manuel López Obrador frente a este país devastado? ¿Qué le dejarán hacer los poderes fácticos? Y sobre todo, ¿hasta dónde cree que se va a animar a profundizar Andrés Manuel López Obrador? En síntesis le pregunto, ¿a qué nivel deberíamos colocar este optimismo, este entusiasmo que nos invade ante esta nueva etapa que se abre en México? Mira, yo creo que hay que actuar con una cierta cautela en cuanto a los alcances de lo que pudiera hacer López Obrador ya en la presidencia de México. Efectivamente, los poderes fácticos que actúan en la sombra, esos estados profundos que no solamente actúan en los Estados Unidos o en otros países, sino también en México, tienen poder de fuego, tienen capacidad para actuar y poner todas las trabas que se pueda a lo que se pudiera hacer de una transición que yo llamaría democrática, una transición que no se ha tenido en México, porque el gobierno de Fox, que fue el primer gobierno que salió de un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional, no constituyó de ninguna manera una transición hacia un régimen distinto. Se han impuesto las reformas estructurales del neoliberalismo, los territorios están invadidos por mineras, por megaproyectos, por carreteras, por aeropuertos, y Andrés Manuel no tiene una visión distinta, muy distinta a lo que podría ser las visiones del desarrollo de un demócrata consecuente. Entonces, de ahí las limitaciones que yo veo desde lo que es su programa. Él menciona insistentemente en que luchará contra la corrupción, pero no acepta que esta corrupción provenga de un sistema capitalista, de un sistema imperialista, y no es que uno le exija a él que tenga una visión marxista de la realidad, pero evidentemente que si no sabes perfectamente bien la naturaleza, no de saqueo y de explotación y dominación de lo que significan las corporaciones que van en busca del agua, que van en busca del litio, que van en busca del oro, de la plata, que van en busca de una mano de obra barata, de las más baratas del mundo, como es la mexicana, pues entonces, digamos, los alcances de un gobierno tienen sus grandes límites, desde la concepción misma de lo que se puede y no se puede. Y él ha dicho, en la noche misma de la elección, que respetará los contratos, que no habrá medidas radicales, que no habrá expropiaciones, y entonces en este contexto, pues su lema que dice por el bien de todos, primero los pobres, y aquí yo pregunto quiénes son todos, porque si todos son todos los habitantes de la República, o todos son los aliados hechos durante la campaña, ¿no? El mundo del empresariado, la relación con Estados Unidos, el ejército, digamos, y qué va a pasar, por ejemplo, con la cuestión del narcotráfico, que es otra corporación capitalista que está actuando en todo el territorio nacional. Entonces, todas estas preguntas nos estamos haciendo. Estamos muy contentos de que se haya dado una transición, digamos, que se haya respetado la decisión de los millones de electores que fueron a las urnas,
que no haya podido el fraude tradicional imponerse, que no se haya, que la compra de votos no haya podido prevalecer sobre la voluntad popular, pero al mismo tiempo nos hacemos todas estas preguntas. Gilberto, buenas noches, Lucio lo saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Lucio? Bien, México vive una situación muy particular en relación, usted hablaba recién, al narcotráfico, a la violación de los derechos humanos y lo que algunos califican como un narcoestado. ¿Cuál cree que usted... Exacto. ¿Cuáles cree usted que serán las políticas que podrá aplicar AMLO para intentar modificar esta realidad que ha dejado más de 30.000 desaparecidos en los últimos años? Mire, él tiene una política que se basa mucho en su disposición personal para atender el asunto de la seguridad, y que la ha expresado muchísimas veces, y que coincide mucho con lo que hizo en la Ciudad de México cuando era pues el jefe de gobierno, y que es que todas las mañanas tendrá al Consejo de Seguridad. Él acostumbra a las 6 de la mañana a tener esas reuniones, y que se verá la incidencia del delito y tendrá al secretario de la Defensa, al secretario de Seguridad Pública, y verán estos asuntos de la seguridad. Este es su propuesta, que habrá un mando único y que por lo tanto pues será centralizado lo que ocurra, y atenderá este problema de la seguridad, que es vital y que por eso millones de mexicanos salieron a votar. Pero la cuestión no es tan simple como es el tener reuniones cotidianas, así sea a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, porque los poderes del narcotráfico se extienden todos sus tentáculos en todo el territorio de la República Mexicana, en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Hay cobro de derecho de piso desde lo que podría ser las empresas hasta lo que podrían ser los pequeños comercios de la vía pública. El tránsito por las carreteras puede tener retenes que cobren derecho de paso. O sea, efectivamente que el Estado mexicano se ha visto penetrado, no se sabe si desde el narcotráfico o desde el propio Estado, de tal manera que uno no sabe con quién está platicando, o con quién está uno tratando. El ejército mexicano, por ejemplo, ha sido muy penetrado también por estos cárteles de la droga, la armada, las policías, de tal manera que, por ejemplo, un crimen como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron hasta la fecha, no se puede explicar sin esta complicidad entre los 3 niveles de gobierno y entre todos los aparatos de seguridad, incluyendo el propio ejército, con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo enfrentar esto a partir de una propuesta que dice que va a brindar empleo para que los jóvenes no se vayan de sicarios, y que se va a reunir todos los días con su aparato, con sus secretarios de Seguridad Pública, de la Sedena, etcétera, etcétera? Yo creo que aquí hace falta penetrar más en todo esto y realmente hacer un programa que vaya a mayor profundidad. Y si no se entiende el narcotráfico como una corporación capitalista que se adueña de territorio, que recluta mano de obra, que actúa directamente en el mercado internacional. México es el principal centro de distribución hacia Estados Unidos, el principal centro de comercialización de la droga, y actúa con la complacencia de la DEA, que es el principal cártel del mundo, de tal manera que aquí pues estamos en un verdadero y complejo problema que no se entiende a cabalidad desde una simple propuesta de mando único y de reuniones todas las mañanas con los secretarios de seguridad y de las Fuerzas Armadas.
Estamos en comunicación con Gilberto López y Rivas. Él es antropólogo, investigador mexicano, columnista también de uno de los periódicos más importantes de México, el diario La Jornada. Gilberto, hablabas de todos los desafíos que se abren para López Obrador y para el pueblo mexicano de ahora en más en este complejo escenario, pero te quiero preguntar sobre los desafíos en materia de política exterior que va a tener López Obrador. Hay mucho entusiasmo, te decía, en América Latina y también muchas incógnitas que se abren en torno al cual será el camino que elija López Obrador en política internacional. ¿Cuál crees que va a ser esa estrategia, esos lineamientos políticos en materia internacional? ¿Cuáles crees que van a ser sus principales aliados en la región de Andrés Manuel una vez que llegue a la presidencia mexicana? Mira, ahí hay un programa y gente que lo está asesorando que es un poco más sencillo de resolver si Andrés Manuel López Obrador no sigue la hegemonía de Washington y de Trump, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que está proponiendo es un regreso a la doctrina Estrada en el sentido de no de respetar el derecho a autodeterminación de pueblos, naciones y gobiernos y de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Él es un juarista convencido. Entonces, en ese sentido, digamos que podría esperarse un acercamiento hacia el sur y no hacia el norte, pero evidentemente que aquí también se dan los límites, ¿verdad? Ha sido muy controvertido el alejamiento que siempre ha tenido López Obrador hacia procesos como el que tienen lugar en la República Bolivariana de Venezuela y hacia otros, digamos, de la región, y por lo tanto su deslinde, incluso el decir que México no será otro Venezuela, pues nos deja a todos bastante confusos sobre cuál va a ser exactamente su posición, digamos, con una OEA al servicio de Estados Unidos, un Ministerio de Colonias como era antes, o cuál va a ser su posición con respecto al caso de Cuba, o a los problemas que está pasando Brasil, o a la situación en Colombia como un espacio de penetración militar, política y de inteligencia que pretende agredir a Venezuela. Entonces, todas estas son también preguntas que nos estamos haciendo quienes no, digamos, tenemos el pensamiento crítico despejado y no nos casamos con ningún proyecto que tenga las características que tiene AMLO y que tiene Morena. Gilberto, teniendo en cuenta el contexto internacional en el que se desarrollará la presidencia de AMLO y esto que acaba de explicar ¿usted cómo calificaría al gobierno de AMLO en esta coyuntura internacional? Porque hay muchos medios de comunicación que lo califican como un gobierno populista que se parecerá al Hugo Chávez Frías en Venezuela, pero ¿usted cómo cree a qué gobierno cree que se parecerá la administración de AMLO? Mira, si alguna comparación habría que hacer, podría yo compararlo con Lula, más que nada, ¿no? En el sentido de un espíritu redistributivo del gasto público y digamos una relación no armoniosa con los países, etcétera, pero realmente para nada hay que entender el gobierno de AMLO como un gobierno de izquierda, en el sentido, digamos, Venezuela o incluso Bolivia. Yo creo que en ese sentido, tratará de llevar una relación tersa. Hay gente dentro de su grupo de gobierno que así lo desea, pero hay otros que están muy cuidadosos de cualquier relación con la revolución bolivariana que inició Hugo Chávez. Entonces, son personajes que no pueden compararse con Andrés Manuel. Andrés Manuel es Andrés Manuel y no puede ser comparado, incluso no me atrevo tampoco a compararlo con Lula, porque Lula traía una trayectoria de un partido de los trabajadores, obrero, de dirigente obrero, etcétera. Yo creo que en este sentido,
lo que hay que festinar es un cambio democrático, una transición democrática. Lo que hay que festinar es que no venció el fraude, no venció la compra de votos, y esperemos lo que va a enfrentar AMLO a partir de diciembre, y de ver en la práctica concreta cómo se desarrolla tanto en el plano internacional como en el plano interno. O sea, una cosa más moderada que radical, digamos, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. Completamente, AMLO no es un radical. Mira, lo conozco muy bien porque pues fuimos compañeros de partido, estuvimos juntos en el Partido de la Revolución Democrática. Él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, mientras yo era jefe de gobierno de Tlalpan, uno de los 16 delegaciones que componen el Distrito Federal. Conozco bien su trayectoria, he convivido con él, y bueno, te lo está diciendo alguien que lo conoce de cerca, sin que esto sea un elemento que pudiera darme a mí un tipo de autoridad. No la tengo de ninguna manera para juzgar a nadie, pero no es un radical, no es un gobierno de izquierda, este es un gobierno socialdemócrata, como se decía antes. Silberto, clarísimo el panorama, le agradecemos mucho su tiempo y por ayudarnos a entender de primera mano este momento interesantísimo que se abre en México, y sobre todo, decíamos, a poner el entusiasmo en su justa medida. Le mandamos un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Un abrazo a ustedes, hasta luego. Pasaba Gilberto López y Rivas.